¿Te has detenido alguna vez a pensar qué te hace diferente de los demás? ¿Por qué algunas personas parecen tener ese algo especial que las convierte en algo más que una simple opción? Si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente único o valioso como para ser una prioridad, entonces este video es para ti. Hoy te voy a contar las 9 claves para dejar de ser una opción más y convertirte en un lujo que todos quieren tener cerca. Y lo mejor de todo, tú también puedes lograrlo. Pero antes de comenzar, quiero que pienses en algo. ¿Estás listo para hacer un cambio real en tu vida? Porque eso es exactamente lo que vas a obtener hoy. Un cambio de mentalidad, de actitud y de cómo te ven los demás. ¿Te atreves a hacer un lujo? Pues sigue mirando porque esto se pone muy interesante. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería tu papel? ¿Eres el protagonista o el figurante? ¿El que todos recuerdan o el que nadie nota? Porque lo que quiero que entiendas hoy es que tú tienes el poder de cambiar el guión de tu vida. Y quiero que pienses en esto mientras sigues viendo. Dejar de ser una opción y empezar a ser un lujo no es un proceso fácil, pero tampoco imposible. Es más una cuestión de mentalidad y actitud. Así que si estás preguntándote cómo puedes hacer ese cambio, quédate conmigo porque al final de este video tendrás las herramientas necesarias para dar ese salto. ¡Ey! Pero antes de que se me olvide, si de verdad estás disfrutando este contenido, quiero que le des like, te suscribas y actives las notificaciones para no perderte nada. Te prometo que lo que viene te va a dar mucho que pensar. El primer paso para ser considerado un lujo es conocerte a ti mismo. Porque seamos realistas, ¿cómo puedes ser valioso para los demás si ni siquiera sabes lo que aportas a la mesa? Si no sabes lo que te hace único, va a ser muy difícil que los demás lo noten. Y no hablo solo de reconocer tus habilidades, sino también de entender tus debilidades. Todos tenemos cosas en las que no somos tan buenos, pero reconocerlo nos da poder. No se trata de ser perfecto, se trata de saber quién eres y qué te hace diferente. Te cuento una historia que me marcó. Hace un tiempo conocí a alguien que parecía tenerlo todo: éxito, dinero, relaciones. Pero un día, en una charla casual, me dijo: la gente me ve como una persona exitosa, pero la verdad es que me siento perdido. Nadie sabe lo que realmente me apasiona, ni yo mismo. Allí me di cuenta de algo. Esa persona, a pesar de tenerlo todo, carecía de algo fundamental: autenticidad. Y por eso, aunque su vida parecía perfecta, no lograba sentirse valioso realmente. Si no sabes lo que eres, lo que amas, lo que te impulsa, nadie más lo sabrá por ti. Tu presencia es clave. No estoy hablando de que necesites vestirte con marcas de lujo ni nada por el estilo. Pero ¿te has fijado cómo ciertas personas parecen brillar incluso en la calle? Hay algo en su actitud, en su forma de llevarse a sí mismos que dice: yo soy importante. Y no se trata de ser superficial. Se trata de cómo te sientes contigo mismo y cómo eso refleja en tu exterior. La manera en que te presentas ante el mundo influye muchísimo en cómo te perciben los demás. Te voy a dar un ejemplo. Un día conocí a alguien que no tenía una cuenta bancaria millonaria, ni vestía ropa de diseñador, pero tenía algo que hacía que todos lo miraran al entrar en una habitación: seguridad. Su postura, su sonrisa, su forma de caminar. Esa persona proyectaba confianza y autenticidad. Y eso, créeme, es lo que marca la diferencia. No necesitas ser perfecto, pero sí debes ser consciente de cómo te muestras. La exclusividad tiene que ver en cómo eliges tu entorno. Escucha bien esto. Si estás siempre disponible para todos, si todo lo que haces es común, pierdes tu valor. Un lujo no está disponible todo el tiempo. Es algo que se busca, se desea y se aprecia. Y si te soy honesta, no se trata solo de decir no a las personas, sino de ser selectivo con las experiencias que decides vivir, con los lugares a los que vas,
y con las relaciones que permites en tu vida. Hace algunos años conocí a una persona que al principio me parecía algo inaccesible, pero con el tiempo entendí que no era que estuviera fuera de mi alcance. Lo que hacía especial a esa persona era que siempre elegía con mucha conciencia a las personas con las que se relacionaba, a los proyectos en los que se involucraba. Ese enfoque de ser exclusivo, en lugar de estar en todos lados, le dio un aire de misterio y fascinación. Esa persona realmente se convirtió en un lujo porque no era algo común. El lujo no es solo apariencia, también es habilidad. Y un lujo verdadero siempre tiene algo que ofrecer. Tienes que perfeccionar tus talentos, tus pasiones y ser excepcional en algo. Pero no se trata de ser bueno en todo, se trata de ser tan bueno en algo que la gente quiera acercarse a ti por lo que haces. Porque cuando eres experto, maestro en algo, tu valor sube automáticamente. Tengo un gran amigo que es un chef increíble, pero su cocina no es solo sobre comida. Él tiene un estilo único, un toque personal que hace que la gente se derrita por sus platos. Pero lo más impresionante es su dedicación. No se conforma con ser bueno. Siempre está buscando nuevas técnicas, innovando, aprendiendo. Y hoy su restaurante es uno de los más solicitados en la ciudad. El talento bien desarrollado siempre va a hacer que te consideren un lujo. El lujo no solo se ve, también se siente. Y se siente cuando eres una persona de palabra. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Cumplir tus promesas es una de las cualidades más valoradas de una persona que se considera un lujo. La confianza es clave. Las personas que cumplen lo que prometen se ganan el respeto y el aprecio de los demás. Recuerdo una vez que prometí ayudar a un amigo con algo y aunque tenía 1000 cosas que hacer, me aseguré de cumplir. Él me lo agradeció tanto y me dijo: nunca olvides, las personas que cumplen lo que dicen son las que realmente importan. Y tiene toda la razón. Aquí está la verdad que nadie te ha dicho y seguramente lo sabes pero no lo aplicas. Ser un lujo significa saber cuándo decir no. El lujo no está disponible para todo el mundo y tampoco está en todos lados. Si quieres ser valorado, necesitas aprender a establecer límites, a priorizar lo que realmente importa. De lo contrario, te diluirás en la multitud y nadie te verá como algo especial. El lujo también se refleja en las personas con las que te rodeas. Si solo te juntas con personas que no te desafían a ser mejor, estarás estancado. Si quieres ser un lujo, rodéate de gente que te inspire, que te rete, que te haga querer ser la mejor versión de ti mismo. El lujo se invierte. Si no inviertes en ti mismo, ¿cómo puedes esperar que los demás lo hagan? Invierte en tus habilidades, en tu salud, en tu educación. Cada paso que das hacia tu crecimiento personal es un paso hacia convertirte en algo verdaderamente valioso. Y por último, y lo más importante de todo, que es algo que repito constantemente en mis videos, ser auténtico. No trates de ser lo que no eres. La autenticidad es lo que realmente hace que te vean como un lujo. Cuando eres genuino, cuando te muestras tal como eres, sin pretensiones, eso es lo que las personas valoran realmente. No hay nada más atractivo que ser tú mismo. Si pones en práctica estas 9 claves, estoy segura de que empezarás a verte de una forma diferente. Pero recuerda, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Es un proceso. Es una transformación que empieza desde adentro. Si te ha gustado este video y estás listo o lista para dar ese paso, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que te ayude a convertirte en el lujo que mereces ser. Así que nos vemos en el próximo video. Recuerda, el lujo empieza contigo.
Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.